Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a un jueves de misterio, jueves 21 de diciembre. Por los próximos minutos, a manera de relato, traeré hasta ustedes temas relacionados a fantasmas, apariciones, brujería, criptología, teorías conspirativas, fenómeno ovni y demás cosas relacionadas al terror. Yo soy Ícaro Santi. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, la Navidad es una época del año que para muchos embarga mucha felicidad y alegría. La mezcla de las luces coloridas y el ambiente familiar puede propiciar lo mejor en cada uno de nosotros. Esto que resalte en la vida diaria. También, desgraciadamente, la Navidad para otro porcentaje de la población es una época de mucha nostalgia, tristeza y depresión. Hace que muchos vivan este lugar y quieran pasar de largo esta temporada sin mirar. Pero hay un supuesto en esta ecuación, una pequeña porcentaje en que la Navidad, si bien se dice que es la época de compartir, de reflexionar, hay momentos para ese pequeño porcentaje que le ocurren sucesos paranormales y que pudieran cambiar esa impresión que tienen de la Navidad por algo sumamente aterrador. Por ello, en esta ocasión traigo a ustedes algunos relatos ocurridos en Navidad. Comencemos con algo fuerte, quizás también reflexivo, pues si bien en Navidad la fraternidad es algo que usualmente se hace en estas fechas y que se da siempre algo, un presente. Muchas veces confundimos esto, el presente, con el verdadero valor de un regalo. Se tiene tan cegado a veces el consumismo y el poder adquisitivo que a veces olvidamos el verdadero significado de un regalo. No es en sí aquella cosa material, sino que es algo, es el momento, es lo que te hace sentir aquel presente de alguien, porque piensas que el que tuviera o que se molestara en pensar en ti para obsequiarte algo, es algo que debes de apreciar, ese gesto debe de apreciarse y hacerle saber a aquella persona que de verdad valoraremos aquel presente, pues no sabemos qué tanto le pudo costar. Un día de Navidad, antes de Navidad, una maestra pide a sus alumnos que escriban una carta diciendo qué es lo que quieren que Santa les traiga. Después de que terminó la clase y los niños fueron al recreo, la maestra se sentó para comenzar a leer las cartas. Ella leyó una tras otra, viendo cuáles eran los regalos que sus alumnos pedían, y se detuvo en una. Cuando comenzó a leerla, sus ojos se llenaron de lágrimas y ella comenzó a llorar, pues la carta decía: Santa, esta Navidad no pido juguetes, solo quiero que mi mamá vuelva de a casa. Ella está en el hospital con cáncer terminal y está muy mal. La amo mucho y solo quería pasar la Navidad con ella. Eso para la maestra la hizo llorar mucho. Ella sintió un vacío en aquella habitación iluminada por la luz del sol del atardecer. Y luego ella pensó que si bien pretendía comprar los regalos que sus estudiantes le pedían en aquella carta a Santa, este regalo no podía comprarlo. Pensó en qué haría. Y ahí tuvo una idea la maestra. En la noche de Navidad, mientras todos celebraban con sus familiares, aquel pequeño estudiante que deseaba a su madre estaba triste viendo la televisión. Él pensaba en dormir temprano cuando notó que una ambulancia estaba estacionada a la puerta de su casa. Cuando él abrió la puerta, vio a su madre. En ese momento sus ojos se llenaron de lágrimas y corriendo para abrazar a su madre, le gritó: Mamá, ¿estás aquí? Ellos se abrazaron y ella le dijo que los médicos le habían dado
Dalda hoy, que había sido un milagro, pues estaba curada. Esa noche también, al otro lado de la ciudad, la maestra vestía con ropa para el frío. Estaba sentada pensativa en un banco de un desolado parque, cuando una extraña niebla empezó a apoderarse del lugar. De repente, una amiga de la maestra aparece y se sienta a su lado. Aquella amiga le dice: ¿seguro que quieres eso? Aquella maestra le responde: sí, toda la vida pensé en hacer algo bueno para el prójimo. Por eso quise ser maestra, para poder cambiar la vida de las personas. Pero ayer me sentí muy frustrada porque no pude cambiar la vida de un alumno. Pero ahora, gracias a ti, lo logré. Estoy muy feliz. Hice lo mejor que podía hacer por alguien en esta vida. Aquella amiga le dijo: vámonos, es hora de irnos. La abrazó aquella maestra y juntas se fueron. Mientras caminaban, se fundían las ropas de las dos, una sobre otra, quedando como en una especie de capa negra. La maestra volteó hacia atrás y se convirtió en una calavera. De las manos de aquella amiga apareció una gran guadaña en sus manos. Pues sí, la amiga era la muerte. La maestra decidió cambiar la vida de la madre de aquel alumno por su propia vida. Una vida por otra. Ese fue el regalo de la maestra. Las tradiciones navideñas, comunidad, pueden ser algo extrañas en algunas personas. En el programa de hace un año de Navidad, hablamos precisamente de algunas extrañas pues tradiciones que se tenían en algunas partes del mundo, que en algunas regiones suelen hacer en estas fechas estas tradiciones y pueden pues encaminar a un encuentro con lo desconocido. Esto le sucedió a mi madre y a mi abuela hace 10 años en un cementerio. Cada Navidad es tradición que mi abuela y mis padres vayan a un cementerio del pueblo y dejen flores en las tumbas de mis bisabuelos y otros parientes que están enterrados allí. Es un cementerio grande, rodeado de un lado por campos y árboles y por el otro está los límites del pueblo. Justo en esta zona se encuentra una casa en la que vive un gato de color naranja al que le falta una pata, el cual siempre se portaba bien y amistoso y era divertido acariciarlo y hablarle. Aquel año habían acudido a primera hora de la tarde mis padres. A esa hora ya había oscurecido, como suele ocurrir durante el invierno. Era especialmente una tarde muy fría. Mi padre se estacionó en la puerta delantera del cementerio, dejando que a mi madre y a mi abuela salieran a dejar algunas flores. Yo no estaba ahí a ese año. Si mal no recuerdo, decidí quedarme jugando videojuegos porque hacía demasiado frío. Así que ellos fueron y pusieron las flores. Aquella noche estaba tranquila, no había nadie más allí. Llevaban solo una linterna para poder caminar entre las lápidas sin poderse lastimar, si bien no era el momento ideal para haber acudido al panteón. Mis padres habían estado trabajando hasta tarde y con la Navidad en un par de días, fue el único día que pudieron acercarse para presentar sus respetos a sus familiares. En el camino de regreso al automóvil, mi mamá y la abuela pasaron por una zona cerca de la puerta principal donde acumulaban basura.
las flores muertas y los desechos, y que apenas si se ocultaban por algunos arbustos y algunos setos, se movieron y se escuchó un ruido. Entre aquella maleza lograron ver una silueta. Al principio no pensaron en ello hasta que el ruido se volvió más fuerte y obviamente había una persona tras esos arbustos acechándolos, tratándolas de asustar. Ellos apuntaron la linterna, distinguieron aquella silueta como de alguien encorvado tratando de ocultarse en los arbustos. Mi abuela dijo: buen intento, John, el nombre de mi padre, pensando que era él. Le volvió a decir: podemos verte. El coche estaba en silencio, así es que era aquello lo más lógico. Imaginar que podía ser mi padre quien les estaba jugando una broma. Unos segundos después, escucharon el encendido del motor, porque mi padre encendió la calefacción, el cual hizo el sonido característico. Él seguía en el vehículo. En ese momento volvieron a aluzar aquel arbusto y vieron la silueta de una mujer. Mi mamá y mi abuela salieron corriendo a toda velocidad y se metieron en el coche aterrorizadas. Nunca descubrieron en sí qué es lo que se escondía en el cementerio, aunque sospechaban de una leyenda local que, tiempo después, a muchos acecharía. Pues se dice que en ese pueblo en el que vivíamos había una mujer pálida que vagaba por las calles y que a menudo se le veía caminando también por el cementerio, cerca de ahí. Hasta ese momento suponíamos que era aquella mujer que tal vez se había metido a aquel cementerio y que era quien nos estuvo a punto de asustar. Ella era una especie de excéntrica con problemas de salud mental y probablemente pudo haber sido ella, pero todos nos dio mucho más terror al saber la noticia, días después de aquel susto, que habían encontrado el cuerpo de aquella mujer en una carretera, semanas antes de que nosotros hubiéramos ido al cementerio. Lo extraño, quizás lo que explique aquella aparición es que justo sus restos estaban descansando en aquel cementerio, en una fosa común que nadie había reclamado el cuerpo. En aquellos momentos, el pánico que sintió mi madre en aquel momento y que lo sigue teniendo cada que cuenta esta historia, pues en aquel momento nos encontramos con lo que sería una leyenda de aquel pueblo, pues desde entonces son muchas las personas que afirman haberla visto entre las tumbas o fuera de aquel cementerio, también deambulando por aquellas calles oscuras del pueblo. Comunidad, este siguiente relato nos llega de Reddit. Hace ya algunos programas que no incluíamos alguna historia de esta plataforma y espero que les guste este relato. Hola, buen día. Era la víspera de Navidad y mi novia Clara había preparado una sorpresa especial para mí. Siempre había sido una persona intensa y apasionada, pero esa noche había algo inusual en su comportamiento, una chispa en sus ojos que no había visto antes. Durante meses había sospechas y rumores sobre mi infidelidad con una colega de trabajo. Clara nunca mencionó aquellos rumores, pero algo en el aire aquella noche me hizo pensar que ella sabía todo. Sentados frente al árbol de Navidad, Clara me entregó una caja envuelta con un gran moño. Su sonrisa era amplia, pero detrás de ella había algo perturbador, casi macabro, con una mezcla de expectación y nerviosismo. Yo abrí la caja
Dentro había un corazón. Era un corazón humano. Me quedé sin aliento, incapaz de procesar lo que veía. Clara, aún sonriendo, dijo con una voz suave: es el corazón de tu amante. Ahora no tienes que compartirlo con nadie más. El terror se apoderó de mí. Clara me observaba con una expresión de satisfacción retorcida. Era evidente que había cruzado un umbral de lo cual no tenía retorno. Su regalo era un mensaje claro. Ella sabía de mi traición y había decidido vengarse de la manera más macabra posible. Esa noche, la imagen de Clara con su sonrisa siniestra y el corazón sangriento en mis manos me persiguieron. Fue una Navidad marcada por el horror y la locura. Un recuerdo que me atormentaría por el resto de mi vida. Aquella mujer que había amado se había transformado en un ser vengativo y despiadado, capaz de un acto tan atroz como el regalar el corazón de un humano en Navidad. Comunidad, hay que tener cuidado con aquellos regalos. Hablamos de aquellos presentes en aquel programa, les comento. Muchas veces hablar de regalos o recibir regalos en Navidad siempre tiene un significado energético, un significado astral o como ustedes lo quieran llamar. Pues hay regalos como este que acabamos de ver que sin duda nos cambian completamente aquella percepción de recibir un presente. Comunidad, el siguiente regalo viene desde nuestra seguidora Mariana Ramírez, a quien agradezco infinitamente que nos hagan llegar sus relatos, tanto a Mariana Ramírez, a todos ustedes. Los conmino a que ustedes también vengan y, bueno, manden su relato para que aparezca en estos capítulos de Relatando el Miedo. Ella nos relata un suceso paranormal que le llegó a ocurrir en vísperas de Navidad. En el 2002, mi pareja se fue a vivir a Torreón. Trabajaba para Telmex y él se quedó en una casa muy grande. Para esto, la casa tenía algunas particularidades que en un principio pensamos muy poco y quizás que teníamos mucha suerte. Primeramente, el costo de la renta era muy barato para hacer una casa muy grande. En ese tiempo, mi marido tenía un cuarto, el cual estaba completamente acondicionado con la recámara, con baño personal. Y para las rentas del lugar en donde estaba, era muy barata la renta. Al ser una casa de verdad muy grande, esta estaba dividida en varias secciones, que la principal, la de enfrente, la ocupaba una empresa, ya que en estas había oficinas y detrás había 2 cuartos bastante grandes para dormir, de los cuales se llegaba a ocupar alguno donde estaba mi esposo y el otro era para aquellos compañeros de trabajo de la misma empresa que llegaban a viajar allí a Torreón y se quedaban en esa casa. Los vendedores de las oficinas de la parte principal siempre le comentaron a mi esposo que durante el día veían pasar una sombra que entraba y salía de aquellos dormitorios. Por las noches se escuchaban pasos de un lado a otro a todas horas de la noche. Incluso cuando yo le llamaba a mi esposo, llegaba a escuchar una respiración muy rara fuera de la voz de mi esposo. E incluso cuando él me llamaba, solía escuchar una voz aparte de él. Una Navidad fuimos a visitarlo y entre pláticas yo llegué a comentarle esto sobre las llamadas. Así que le dije que aquella extraña respiración. Él me comenzó a contar que los vendedores ya le habían dicho sobre aquellas sombras que se veían en la casa. También le contaron que aquella historia se remontaba a mucho tiempo atrás, pues en aquella casa vivía una señora mayor que por enfermedad les rentó la parte de enfrente, aquellas oficinas acondicionadas, para poder
costear los gastos de sus medicamentos y sus tratamientos. Ella estuvo mucho tiempo en cama y entre los dormitorios durante el día la veían caminar de un lado al otro con el suero. Al parecer era una especie de rutina que tenía que hacer. Tiempo después falleció aquella mujer y que desde ese entonces se escucha y se ve a aquella señora pasar por las noches. Hay quien incluso la han visto caminando por aquellos pasillos desolados y oscuros y parece que lleva aquel suero. Cuando se acercan a hablarle para preguntarle quién es, esta desaparece enfrente de sus ojos. Aquella noche no fue excepción de nosotros. Escuchamos los ruidos. Yo asustada le decía a mi marido que nos fuéramos. Todo culminó cuando tocaron a la puerta y al abrir no había nadie, pero sin embargo llegamos a escuchar aquellos pasos que se alejaban de aquel dormitorio. Aquella noche decidimos pasar el año nuevo en casa de uno de los familiares, la Navidad en la casa de algunos familiares. Y aquellos sonidos a mí me causaron mucho miedo. Y lo que vivimos fue lo que terminó haciendo que aquella noche nos fuéramos de ahí. Comunidad, este es mi relato, espero y les guste. Muchas gracias por escuchar. Comunidad, con esta historia, con esto llegamos al final. Y comunidad, quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 en el canal de Ícaro Santi, en el canal de YouTube de Relatando el Miedo. Pueden checar otros episodios y si les gustan estos relatos les pido que le den like, también que dejen su comentario para saber qué les parecen estas historias, o bien platicarme si tienen algún relato, si quieren compartirlo con nosotros, pueden hacerlo por este medio. También quiero pedirles de favor que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio para que así de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. Quiero también decirles que estamos en directo todos los jueves 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace de la descripción en el canal de YouTube para que vengan si tienen oportunidad y se unan comentando en vivo aquí en el programa. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo las otras redes sociales en donde nos encuentran en Instagram como Relatando-M y en TikTok como Relatando el Miedo. Así es que vayan a apoyar estas redes sociales como solo ustedes, comunidad, saben hacer. Lo cual agradezco infinitamente. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a quienes nos dejan sus comentarios, a quienes están ahí apoyando en YouTube de manera de comentario también. Quiero agradecer mucho a Gaby Colunga, saludos para ti Gaby, y espero que las gestiones que hicimos te permitan escuchar el programa sin aquellas molestias y agradezco mucho que apoyes este proyecto. También quiero agradecer a los que nos escuchan completamente en vivo en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Quiero agradecer a 00-Emily, a Drapsnat, a Lonely-Girl, a Donk7, Mark Sink, Lizzie GH y a 8HBDs. Muchas gracias por estar aquí en el en vivo, en el directo, por escuchar esta charla misteriosa, este capítulo 97 de Relatando el Miedo. Comunidad, me despido de ustedes. Yo soy Ícaro Santi. Es tiempo de terminar esta edición en esta sesión semanal de misterio, en este jueves de terror. Nos vemos la próxima semana en otra edición de este programa, su programa. Es tiempo de regresar a la monotonía del día a día. Espero que estos relatos no les quiten esta fascinación por la Navidad. Espero que duerman temprano porque ustedes pudieran ser los próximos. Comunidad, me despido. Y recuerden que esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando el Miedo.